Un camarero adolescente golpeó la mesa de Chuck Norris 2 veces. Nadie más se dio cuenta hasta que un depredador apareció y el arrepentimiento llegó demasiado tarde. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde estás mirando hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El reloj del restaurante marcaba las 23:43. Lo suficientemente tarde para que los habituales ya se hayan ido. Lo suficientemente temprano para que los problemas encontraran su camino. Era un lugar que olía a grasa vieja y café quemado, con una máquina de discos que no funcionaba desde la administración Bush. Una radio reproducía un blues suave que nadie escuchaba. La camarera del turno de noche, Mónica, se movía como un fantasma entre las cabinas. Chuck Norris se sentó solo en la esquina trasera. Sombrero de vaquero inclinado hacia abajo. Una simple taza de café negro frente a él. No hacía mucho, solo miraba fijamente a nada en particular. Como si el mundo ya hubiera dicho lo que tenía que decir. Fue entonces cuando llegó el chico del autobús. Se movía nervioso, demasiado rápido, demasiado rígido para alguien que simplemente rompía mesas. El chico tenía quizás 17 años, cabello negro rizado y una figura delgada que apenas llenaba su uniforme. Etiqueta con nombre, dijo Louise. Chuck no levantó la mirada. Rara vez lo hizo. Louise pasó junto a una mesa y luego disminuyó la velocidad. Su mano rozó el borde de la cabina de Chuck. Nudillos rozando el laminado de imitación madera. Toca, toca. 2 golpes suaves. No es casualidad. Louise no se detuvo a explicar. No miré hacia atrás. Simplemente seguí caminando. Bandeja en mano, desapareciendo detrás de la puerta de la cocina como si nunca hubiera estado allí. Chuck levantó la mirada. 2 toques. Él conocía esa señal. Ni del entrenamiento, ni de la guerra, sino de su nieta. Ella enseñó defensa personal en un centro comunitario local para niñas que no siempre podían regresar a casa sanas y salvas. Una noche, Chuck se había sentado en la parte de atrás, con los brazos cruzados, observándola explicar cómo pedir ayuda cuando tu voz podía costarte caro. 2 golpecitos en una superficie, dijo, son una señal silenciosa que significa, no puedo hablar, pero por favor, mírame. La mayoría de la gente no lo haría. Chuck siempre lo hacía. Se inclinó ligeramente hacia la izquierda, lo suficiente para mirar hacia el frente del restaurante a través del reflejo de la ventana. Los ancianos se habían ido. Solo quedaron 2 clientes. Mónica rellenando café en el mostrador y un hombre con una sudadera con capucha gris sentado solo cerca de la pared del fondo. Chuck lo detectó inmediatamente. Hombros anchos, jeans sucios, mano derecha debajo de la mesa, sin comer, sin beber, solo sentado, mirando. La mirada de Chuck volvió a la puerta de la cocina. Louise no había salido. Extendió la mano hacia su taza y bebió un sorbo lentamente. El borde de cerámica le rozó el labio, pero no sintió sabor a café. Estaba escuchando, no el sonido, sino el silencio, el peso en la habitación. Dejó la taza y entonces el hombre de la sudadera con capucha se movió un poco. Se reclinó y ajustó la correa de algo que llevaba colgado debajo de la chaqueta. Chuck notó el movimiento, sutil, controlado, como alguien que hubiera hecho ese movimiento antes. Y entonces llegó la voz, baja, gradual, intencional. Él no está aquí, ¿eh? Chuck no respondió. No estaba seguro de que el hombre le estuviera hablando. Pero él conocía a este tipo. Lo había visto en pueblos del desierto, en callejones, en casas donde los moretones se cubrían con maquillaje y silencio. Hombres que pensaban que el dolor era algo que se les permitía provocar. La mano de Chuck bajó debajo de la mesa. Ni rápido, ni agresivo, simplemente presente. La voz de Mónica resonó desde detrás del mostrador. Luis, vuelve allá. No hay respuesta. La puerta de la cocina permaneció cerrada. El hombre con la sudadera con capucha giró levemente la cabeza y miró hacia el pasillo donde se encontraban los baños y las salidas traseras. Murmuró algo en voz baja.
Entonces Chuck se quedó mirando la forma en que sus dedos se apretaban antes de aflojarse. Un temperamento apenas contenido encadenó mientras el hombre caminaba hacia la parte de atrás. Chuck se puso de pie en silencio, mesurado. Mónica se dio cuenta. «Señor, necesita algo». La voz de Chuck sonó tranquila. «Aún no». Él pasó junto a ella, caminando lentamente, con sus botas golpeando las baldosas como tambores de advertencia. Y mientras desaparecía por el pasillo, Mónica miró hacia la cocina, donde Louise aún no había regresado. Detrás del mostrador, el café ardía y el silencio empezó a sentirse fuerte. Louise no había tenido intención de hacerlo. No precisamente. El plan era simple. Limpia los platos, rellena los dispensadores de servilletas, mantén la cabeza gacha y sobrevive el turno. Pero entonces entró Kyle. La campana sobre la puerta del restaurante ni siquiera había terminado de sonar cuando Louise se quedó paralizada detrás del mostrador. No necesitaba ver la cara del hombre. Conocía esa silueta, conocía esa chaqueta, conocía el andar encorvado, la tensión enroscada detrás de cada 2 pasos casuales. Louise se agachó y fingió organizar los cubiertos. Corazón palpitante, garganta seca. Habían pasado 3 semanas desde que su hermana había echado a Kyle. 3 semanas de llamadas telefónicas susurradas, mirando por encima del hombro, observando el callejón detrás del restaurante todas las noches antes de cerrar. Kyle no se había tomado bien la ruptura. Había hecho un agujero en la pared del dormitorio, luego en el espejo del baño y luego en su cara. Louise había visto que esto ocurría más de una vez. Pero esta vez había sido diferente. Esta vez se fue, empacó una bolsa de lona en silencio. Mientras Louise estaba de guardia junto a la puerta, con un bate de béisbol en la mano. Ella no lloró, no gritó, solo susurró: «Si me quedo en silencio, tal vez no me siga». Louise la había creído hasta esta noche. Se levantó lo suficiente para ver a Kyle acomodándose en una cabina cerca de los baños, la misma cabina en la que ella solía atenderlo. El simbolismo no era sutil. Kyle no lo hizo de manera sutil. Él simplemente se quedó mirando. Ni en el menú, ni con la camarera, ni en la puerta de la cocina. Louise se agachó aún más y apretó los dedos en puños. Esto no se suponía que pasara. Su hermana ni siquiera estaba trabajando esta noche. Mónica había cubierto su turno, pero Kyle no lo sabía. O tal vez sí lo hizo y solo quería que Luis supiera que todavía estaba mirando. Todavía con el control, Louise se puso de pie, agarró una bandeja vacía y entró al comedor. Fue entonces cuando lo vio. El hombre en la cabina de la esquina. Chuck Norris parecía alguien que no encajaba en un lugar como este. Demasiado tranquilo, demasiado quieto, como quien espera que llegue la tormenta, sin intentar evitarla. Louise no sabía por qué lo hizo. Quizás fue desesperación. Quizás fue instinto. Quizás fue porque nadie más se dio cuenta. Pasó por el stand. Toca, toca. 2 nudillos. Solo lo suficientemente fuerte. No esperó a ver si el hombre reaccionaba. No podía porque si lo hacía, podría desmoronarse. Desapareció en la cocina y se apoyó en el fregadero, tratando de respirar a través del pánico. Sus dedos temblaban mientras se agarraba al borde del mostrador. No debía hablar. Kyle lo había dejado claro. No hables con los policías. No hables con los profesores. No hablas con nadie. Louise había seguido las reglas. Se había quedado en silencio y había protegido a su hermana de la única manera que sabía. Pero esta noche, algo cambió. Algo se quebró. Porque esta noche, no solo tenía miedo. Estaba enojado con Kyle, consigo mismo, con un mundo en el que personas como su hermana tenían que huir, mientras que hombres como Kyle podían sentarse en restaurantes como si fueran dueños del mundo. Louise oyó de nuevo sonar el timbre de entrada. ¿Se fue Kyle? Se asomó por las rejas de la puerta. No, Kyle ya no estaba en la cabina y Chuck Norris ya no estaba en su asiento. El corazón de Luis tartamudeó. Se arrastró hacia el pasillo trasero,
lo suficiente para ver la puerta del baño. Era un tarro. Entonces lo oyó, una voz. Bajo, controlado, demasiado tranquilo para ser seguro. Kyle Louise sintió que el aire de sus pulmones se desvanecía. No debería haber hecho tapping. Pero en el fondo, una voz le susurró, deberías haberlo hecho antes. Chuck Norris no creía en las coincidencias. Ya no. Había visto demasiadas cosas desmoronarse a partir de un único momento de tranquilidad. Una mirada, una vacilación, un susurro que nadie oyó, pero que aún flotaba en el aire como humo después de un disparo. Entonces, cuando el niño golpeó 2 veces la mesa, Chuck no solo lo escuchó. Recordó que fue su nieta Elle quien primero le mostró la señal. Ella tenía 10 años en ese momento. Elegante. Demasiado inteligente. Una tarde, ella regresó a casa después de una clase de seguridad comunitaria y se sentó frente a él en la mesa de la cocina. ¿Has oído hablar de esto alguna vez?, preguntó, y luego golpeó 2 veces la superficie entre ellos, con los ojos serios y la voz firme. Chuck levantó la mirada un poco divertido. Alguien intente llamar tu atención. Ella negó con la cabeza. No, significa que no puedo hablar. Pero necesito ayuda. Si hago eso en público y alguien lo ve, se supone que debe intervenir. Chuck no se rió. No después de eso. Porque había visto a gente pasar por alto señales como esa en gasolineras, parques, supermercados, lugares que parecían seguros hasta que dejaban de serlo. Lugares como este restaurante. No se lo había dicho a ella, pero lo había sabido desde entonces. En silencio, como un deber. Así que cuando Louise tocó 2 veces, la mente de Chuck divagaba o dudaba. Se tranquilizó y observó. De pie en el pasillo que conducía a los baños, Chuck se apoyó en la pared, con las botas bien plantadas, respirando tranquila y mesurada. Kyle aún no lo había visto. El hombre había bajado por el pasillo hacía apenas un minuto, agitado, nervioso, moviéndose como alguien que ha tomado demasiadas pastillas tras una noche de insomnio. Chuck lo observó desde el reflejo del dispensador de toallas de papel cromado. Podía ver la distribución del peso en los postura, hombros inclinados hacia adelante, mano derecha flotando cerca de su cinturón. No casual, no relajado, como alguien acostumbrado a agarrar algo oculto. La mandíbula de Chuck se tensó ligeramente. No rabia, ni siquiera ira, solo reconocimiento. Había visto este tipo antes. En zonas de guerra, venían con chalecos. En ciudades con identificaciones falsas y falsas disculpas. Aquí venían con cicatrices que no podías ver. Chuck dio un paso ligeramente hacia adelante, el tacón de la bota rozando el azulejo. El sonido fue intencional. Kyle se giró. Su rostro estaba pálido bajo la sudadera con capucha. El tipo de palidez que nace de largas noches y largos récords. Parpadeó. El reconocimiento parpadeó. Entonces llegó la sonrisa. ¿Perdiste, vaquero?, Kyle preguntó, tono casual, pero ojos escaneando calculadores. Chuck no respondió. Solo miró. Kyle dio un paso más cerca. El pecho inflado ligeramente. Estaba tratando de evaluarlo. Chuck no se inmutó. No se movió en absoluto. Detrás de la puerta del baño, algo cambió. Un crujido. Una respiración. Louise. Chuck no rompió el contacto visual. Habló. Finalmente, con una voz grave y silenciosa. Aléjate. La sonrisa de Kyle se ensanchó. No sabes quién soy. Chuck lo miró con dureza. Me da igual. Un instante de silencio. Entonces Kyle rió. Una breve y forzada carcajada. Me estorbas. Chuck asintió lentamente, más para sí mismo que para nadie. Luego dio medio paso al frente. Esa era la idea. El pasillo se sentía más pequeño ahora. No por el espacio, sino porque algo estaba a punto de suceder, algo inevitable. Chuck no lo quería, pero tampoco lo evitó, porque ya había visto el miedo antes. Y no apartó la mirada.
Louise se secó las palmas de las manos en el delantal por quinta vez en un minuto. Las luces fluorescentes de la cocina zumbaban en lo alto, proyectando un amarillo enfermizo sobre el acero inoxidable y el sudor nervioso. No dejaba de mirar a través de las lamas de la puerta batiente. Kyle seguía allí, sentado, observando. Louise esperaba que golpear la mesa, extender la mano de la única manera que se atrevía, fuera suficiente. Que el hombre del sombrero de vaquero captara la señal, hiciera algo. Nada. Pero hasta ahora, nada. No había visto a Chuck moverse. Ni una sola vez. Kyle se puso de pie. Lois se quedó sin aliento. El hombre se estiró lentamente, como un depredador que despierta de una siesta, y caminó con paso tranquilo hacia el fondo, directo a la cocina, directo a él. Luis retrocedió un paso al abrirse la puerta. Kyle agachó la cabeza bajo el marco, entrando como si fuera el dueño del lugar. Sus ojos recorrieron el estrecho espacio, observaron a los frailes, los platos apilados, y finalmente se posaron en Louise. En la esquina entre el mostrador de preparación y el fregadero. «Aquí estás», dijo Kyle en voz baja y resbaladiza. «Pensé que estarías demasiado ocupada escondiéndote aquí atrás». Louise no respondió. Kyle se acercó. No rápido, no ruidoso, simplemente inevitable. Se detuvo a pocos metros de distancia, con los brazos colgando a los costados. Había algo en su mano derecha, nada visible, pero Louise vio cómo sus dedos se abrían y cerraban como si quisiera usarlo para algo peor que un apretón de manos. «Vas a... para enviarle un mensaje de texto», dijo Kyle con calma. «Y dile que venga a verte afuera. Sonríe cuando lo hagas, también no quiero que la camarera entrometida se haga ideas». Louis negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Kyle se inclinó. «¿Sabes qué pasa si dices que no?», susurró. La voz de Louis se quebró. «No quiere verte». La expresión de Kyle no cambió, pero el aire a su alrededor sí. «¿Crees que eso importa?», preguntó. Louise intentó hacerse a un lado, pero Kyle se movió con él, cortando el espacio, acorralándolo. «Se lo dije», dijo Kyle con una voz casi cariñosa. «Nadie se va a menos que yo lo diga». Entonces algo cambió. Los ojos de Louis se desviaron por encima del hombro de Kyle. Chuck Norris estaba de pie en la puerta. No había hecho ningún ruido. No había llamado. No se había aclarado la garganta, pero estaba allí. Botas plantadas. Manos sueltas a los costados. Kyle aún no se había dado cuenta. La respiración de Louis se volvió más lenta. Chuck no asintió. No habló. Solo miró a Louise. No para pedir permiso. No para agradecer. Solo para confirmar. Luis hizo una leve reverencia. Su barbilla. Entonces Chuck entró en la cocina. La luz iluminó primero sus botas, luego su cinturón, luego la silenciosa autoridad que lo seguía como una segunda sombra. Sus ojos no escudriñaron. Ya sabían dónde estaba la amenaza. Kyle se giró, lo vio, se tomó un segundo para procesar lo que veía y luego se burló. «Esto no es asunto tuyo, viejo», dijo Kyle. Chuck no parpadeó. No cambió de expresión. Habló una vez. Calma. Frío. Ahora. Kyle lo miró fijamente. La tensión se cernía en el aire entre ellos. Una mecha encendida por el silencio. Entonces Kyle se volvió hacia Louise. «No hemos terminado». Chuck avanzó una vez, solo un paso, pero fue suficiente. Kyle se detuvo. No retrocedió. Todavía no, pero su hombro se tensó. Louise sintió en su columna. Algo se aproximaba. No fuerte, no rápido, pero real. Chuck no volvió a hablar. Simplemente se giró lentamente y caminó hacia el pasillo que conducía a los baños. Kyle se quedó paralizado un instante. Luego lo siguió. El pasillo detrás del restaurante era estrecho y frío, iluminado por una bombilla fluorescente parpadeante zumbaba como una mosca moribunda. A la izquierda, se abrió la puerta del baño de hombres.
Kyle empujó a Luis adentro, agarrando el hombro del chico con la mano con un poco más de fuerza de la necesaria. Teléfono, dijo. Louise dudó. Kyle lo empujó contra la pared de azulejos. Dije, dame tu maldito teléfono. Louise lo sacó de su bolsillo con dedos temblorosos. Ahora Kyle se volvió loco. Le escribe a tu hermana. Dile que salga. Que suene informal. Que suene urgente. Ella no trabaja esta noche. Louise tartamudeó. La mano de Kyle se estrelló contra la pared junto a su cabeza con tanta fuerza que hizo vibrar el dispensador de jabón. Dije, hazlo. Él siseó. Louise se quedó mirando la pantalla. La aplicación de tecnología estaba abierta. Su pulgar flotaba detrás de ellos. La puerta del baño crujió. Kyle se dio la vuelta. Chuck Norris estaba en la puerta. Brazos sueltos a los lados. Botas bien plantadas, calmadas como el agua quieta. Sus ojos recorrieron la pequeña habitación, sin prisa ni vacilación, y luego se posaron de lleno en Kyle. Kyle se burló. ¿Me sigues ahora? Chuck no respondió. Entró y dejó que la puerta se cerrara tras él. Louise se encogió contra la pared, con la mirada fija en los dos hombres. Kyle sonrió, girándose completamente hacia Chuck. Mira, hombre. No sé qué te pasa, pero esto no te concierne. Chuck inclinó la cabeza ligeramente. El niño tocó 2 veces. Kyle parpadeó. ¿Qué? Chuck dio otro paso adelante. 2 toques significan algo. Significa problemas. Tú eres el problema. Kyle se rió nerviosamente. ¿Eres psiquiatra o algo así? No. Entonces será mejor que te des la vuelta y olvides que viste algo. Chuck dio un último paso. Ya estaba cerca. No es amenazante, no es imponente, simplemente está presente. Él habló con calma. ¿O qué? La mandíbula de Kyle se tensó. ¿Hablas en serio? Chuck no se movió. No parpadeó. La mano de Kyle cayó hacia su cinturón. El corazón de Luis se detuvo. La voz de Chuck bajó una octava. No. Demasiado tarde. Kyle se abalanzó. Él no era descuidado. Ya había peleado antes en la calle, en bares, en lugares donde no había segundas oportunidades. Pero Chuck no peleó como ellos. Se movía como agua bajo presión. Preciso, silencioso, implacable. Mientras Kyle lanzaba el golpe, Chuck se colocó dentro del arco del golpe, levantó un 4 en el bloqueo y con su otra mano, agarró la muñeca de Kyle, lo giró y lo dejó caer como un saco de ladrillos. Kyle golpeó el azulejo con un gruñido. Se quedó sin aire en los pulmones. Antes de que pudiera recuperarse, Chuck giró el brazo del hombre detrás de su espalda, sujetándolo con la fuerza suficiente para lastimarlo, pero no lo suficiente para romperlo. Kyle se retorció. «Quítate de mí». Chuck se inclinó más cerca. «No vuelvas a tocar a ese niño. No llames a su hermana. No vuelvas aquí». Su voz era áspera y grave. Kyle se resistió una vez, intentando zafarse. Chuck ajustó su agarre. Kyle gritó. «Inténtalo de nuevo». Chuck dijo, «y te sujetaré el otro brazo a la columna vertebral». Silencio. Louise seguía inmóvil. Su teléfono se había caído al suelo. Pantalla rota. Chuck lo miró. «¿Estás bien?» Luis asintió lentamente, con la boca seca. «¿De verdad?» Chuck se volvió hacia Kyle. «Ya no te tiene miedo». Kyle maldijo por lo bajo. «Estás muerto, viejo». Chuck no reaccionó. Apretó un poco la mano, lo justo para recordarle a Kyle quién tenía el control. «Estás acabado», dijo Chuck en voz baja. Con un último empujón, soltó a Kyle, dejándolo caer de bruces sobre las baldosas. Kyle se aferró a su brazo y se acurrucó de lado, respirando con dificultad. Chuck se levantó, se alisó la chaqueta y se acercó a Louise. «Tienes que decírselo a tu hermana. Esta noche es la última vez que viene a buscarte». Louise lo miró fijamente. Tenía los ojos vidriosos,
pero concentrados. Gracias, susurró. Chuck le puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, chico. Luis bajó la vista hacia el teléfono, que seguía vibrando por un mensaje sin terminar. Se arrodilló para contestar. Detrás de ellos, Kyle gimió, pero ninguno de los dos miró atrás. Chuck caminó hacia la puerta, la abrió y salió al pasillo sin hacer ruido. La luz fluorescente parpadeó una vez más antes de estabilizarse. Chuck casi había llegado al final del pasillo cuando lo oyó. Un rasguño agudo, una repentina inhalación. Entonces, ¡cuidado! La voz de Lois cortó el aire como una bengala encendida en la oscuridad. Chuck se giró. Kyle se puso de pie. Su mano derecha ya no estaba vacía, un cuchillo no más largo que la palma de un hombre, sino afilado y bajo, de esos que no se sacan a menos que se planee terminar algo. Cargó rápido, salvaje, impulsado por algo más profundo que la rabia. Chuck no tuvo tiempo de pensar. Retorció el torso, el hombro izquierdo se inclinó hacia atrás, pero no con la suficiente rapidez. La hoja se enganchó en la tela y la carne. Una punzada de dolor le atravesó el brazo. El impacto hizo girar ligeramente a Chuck. Se tambaleó hacia atrás, resbalando una bota contra las baldosas. Louise se jadeó, pero Chuck no cayó. No gritó. Simplemente dejó de moverse. Miró a Kai como un hombre, viendo a un viejo fantasma regresar por última vez. El pasillo pareció encogerse. La luz zumbante sobre ellos se desvaneció en el silencio. Solo quedaba aliento, sangre y decisión. Kyle sonrió. Ya no es tan duro, ¿eh? Chuck bajó la mirada a su manga. El desgarre estaba limpio. La sangre ya brotaba a través de la tela. Flexionó los dedos lentamente, comprobando el agarre, el alcance, la conciencia. Entonces, sin decir palabra, dio un paso adelante. Kyle arremetió de nuevo, con la hoja en alto. Chuck se apartó, con el brazo izquierdo pegado al torso para protegerse la herida. Extendió la mano derecha, más rápido de lo que Kyle esperaba, agarró la muñeca a mitad del golpe y la retorció con fuerza, clavando el pulgar en el grupo de nervios. El cuchilló. El suelo resonó, se soltó y se soltó. Golpeó la muñeca de Kyle contra la pared una vez, 2 veces hasta que Kyle dejó caer las rodillas, jadeando. Louise se quedó paralizada tras la puerta del baño, viendo como un hombre se deshacía bajo un agarre del que no podía escapar. Kyle maldijo, intentó golpear con la otra mano, pero Chuck también la atrapó. Juntó ambos brazos y lo sujetó a la espalda de Kyle. Entonces Chuck le quitó las piernas de debajo y lo dejó caer de bruces contra las baldosas. No fue espectacular. No fue cinematográfico. Fue violencia controlada. Y terminó en segundos. Chuck le plantó una bota entre los hombros a Kyle, respirando con dificultad. El dolor en el brazo latía, pero no lo reconoció. Kyle jadeaba, pero no estaba inconsciente. Viniste aquí a asustarlo, dijo Chuck en voz baja, cada sílaba afilada como un cristal roto. Oíste a su hermana. Lo escuchaste. Presionó lo suficiente para hacer gimer a Kyle. ¿Crees que un cuchillo cambia el tipo de hombre que eres? Kyle intentó hablar, pero solo tosió. Chuck se agachó, agarró el cuchillo y lo deslizó por el suelo con la punta de su bota hacia Louise. Louise se estremeció pero no se movió. Chuck lo miró. ¿Sigues conmigo? Luis asintió. Llama a Mónica, dijo Chuck. Dígale que cierre la puerta principal y luego llame a la policía. Louise tragó saliva con dificultad. No me creerán. Chuck se agachó junto a Kyle, torciendo un brazo nuevamente. Kyle dejó escapar un grito ahogado. Lo harán esta noche. Luis miró la sangre que goteaba de la manga de Chuck. Está sangrando. Chuck se puso de pie, se tambaleó un poco y luego se recuperó. Sí, murmuró. Él tuvo suerte. Louise caminó lentamente hacia el cuchillo y lo recogió con una servilleta del mostrador. Sus manos temblaban, pero había algo nuevo en sus ojos. No miedo, sino claridad.
Kyle se retorció bajo el pie de Chuck. ¿Ya terminaste? Chuck preguntó. Kyle no respondió. Bien, dijo Chuck. Porque yo soy. Él se alejó. Kyle no se levantó. Chuck se volvió hacia Luis. Lo hiciste bien, viste la línea y no apartaste la mirada. Luis miró el cuerpo de Kyle, roto pero vivo, y asintió. Solo quería que parara. Chuck exhaló. Él lo hará. Detrás de ellos, el pasillo se sentía de alguna manera más silencioso, más liviano, como si la tormenta hubiera pasado, pero hubiera dejado atrás lo suficiente para demostrar que había sido real. Chuck se apoyó contra la pared, dejando finalmente que su brazo herido colgara. Luis lo miró. No tenías por qué ayudar. Chuck dio una leve sonrisa. No. Él miró la sangre en su mano, pero alguien lo hizo. La primera voz que Louise escuchó no fue la de Chuck ni la de Kyle. Era de ella. Luisa. La puerta al final del pasillo se abrió de golpe y ella entró corriendo, todavía con la enorme sudadera con capucha de su turno en la tienda de té, la etiqueta con su nombre medio prendida y las llaves tintineando en su mano. Louise se giró y abrió mucho los ojos. Aliado. Se detuvo en seco cuando vio a Kyle en el suelo. Estaba de lado, con las manos atadas a la espalda con un paño de cocina que Chuck había arrancado del estante de la cocina. Su boca estaba ligeramente abierta y su pecho subía y bajaba. Sus ojos saltaron de Kyle a la sangre en el brazo de Chuck, luego a su hermano y luego al cuchillo en el suelo. El silencio se prolongó demasiado tiempo. Alai dio un paso cauteloso hacia adelante. Louise, ¿estás bien? Estoy bien, dijo, con la voz más baja de lo que quería. Chuck se quedó parado en la esquina, silencioso como una sombra, dejando que todo sucediera. Ali se quedó sin aliento mientras se arrodillaba para examinar el rostro de Lois, sus brazos, sus manos temblorosas. Ella ahuecó su mejilla. ¿No te tocó? Louise meneó la cabeza. No. Él intentó hacerme llamarte. Su cuerpo se quedó quieto. Chuck lo vio. Ese momento tranquilo y nítido de comprensión cuando las víctimas dejaron de culparse a sí mismas. Kyle gimió en el suelo. Esto es una trampa. ¿Crees que puedes jugar conmigo así? No eres nada sin mí. Alai se levantó lentamente. Su rostro, antes pálido de miedo, se endureció en algo desconocido, algo de acero. Pasó junto a Chuck sin decir palabra. Se detuvo a solo medio metro de Kyle. Él se burló. Siempre fuiste dramático. Se agachó, no lo suficiente para acercarse, solo lo suficiente para mirarlo a los ojos. Chuck la observó atentamente. Su voz era clara. No más llamadas. No más apariciones. No más amenazas. Kyle rió débilmente. ¿Crees que esto cambia algo? No te tengo miedo, dijo. Chuck lo vio. El temblor en su rodilla, la tensión en su mandíbula. Tenía miedo, pero se puso de pie de todos modos. Eso es lo que lo hizo real. Se inclinó lo suficiente para que él pudiera oírla con claridad. No puedes poseerme. Ni mi vida. Ni mi familia. Ni un segundo más. Kyle se estremeció. Chuck sintió el cambio en el aire como si una válvula de presión finalmente hubiera cedido. Alai se levantó y se giró hacia Chuck. Su voz era más baja. Ahora. Gracias. Chuck asintió una vez. Era Louise. Miró a su hermano. Tocaste. Louise bajó la vista. No sabía qué más hacer. Lo acompañó. Lo abrazó tan fuerte que se le cortó la respiración. Lo hiciste todo bien. Detrás de ellos. Kyle se rodó ligeramente, apretando los dientes. Saldré en una semana. Chuck dio un paso adelante. Tendrás suerte si sales caminando mañana. No era una amenaza. Era una declaración. Alai no se inmutó. Luis tampoco. Desde la entrada del restaurante se oyó la voz de Mónica. La policía está aquí. Alai tomó la mano de Lou. Chuck retrocedió hacia las sombras del pasillo, observando cómo las siluetas de los agentes uniformados llenaban el encuadre al final del pasillo.
Luis no soltó la mano de su hermana. Esta vez no. Y cuando los agentes llegaron a Kyle al levantarlo del suelo, cuando le leyeron sus derechos, no miró a Alai, ni una sola vez. Miró a Chuck, y eso fue suficiente. Las luces rojas y azules parpadeantes y los coches patrulla pintaban las ventanas del restaurante como un recuerdo lento y palpitante. Dentro, la atmósfera había cambiado. El aire ya no parecía estar a punto de derrumbarse. En cambio, estaba lleno de palabras suaves y cuidadosas, y gente que finalmente decía lo que había callado durante demasiado tiempo. 2 agentes esposaron a Kyle y lo acompañaron por la puerta principal. Tenía la cabeza gacha, no por vergüenza, sino por la derrota. No miró a Louise ni a Alai. Solo echó un último vistazo a la mesa del fondo. Chuck no se había movido de allí. Estaba sentado en silencio, con el sombrero bajo, envolviéndose suavemente el brazo herido con una mano con el paño que le había dado Mónica. La sangre había parado, pero la tela estaba oscura. Un tercer agente, más joven, más nervioso que los demás, se acercó con un bloc de notas. «Señor, nos gusta una declaración». Chuck levantó la vista y luego negó lentamente con la cabeza. «Conseguirás lo que necesitas». Asintió con la cabeza hacia el mostrador. Mónica dio un paso adelante. «Oí gritar al chico», dijo, señalando el pasillo. Luego vi al hombre seguirlo allí. Me pareció raro. No había pedido nada. Otra voz se unió. Un cliente mayor todavía tomando su café negro cerca de la ventana. Ese tipo se fue desde el momento que entró. Tenía algo malo en sus ojos. Una mujer cerca de la puerta añadió. Vi al vaquero levantarse muy tranquilo, como si ya supiera lo que venía. El agente tomó notas rápidamente, mirando a Chuck, luego a Mónica y al niño. Louis dio un paso al frente. No habló enseguida. Tenía las manos apretadas a los costados. Alai estaba justo detrás de él, con una mano firme sobre su hombro. Golpeé su mesa. Louise dijo 2 veces como una señal. No sabía si se daría cuenta. Simplemente no sabía qué más hacer. El agente frunció el ceño. Golpeaste. Mónica intervino. Es una cosa. Los niños lo aprenden ahora. Una forma silenciosa de pedir ayuda. Es real. El agente asintió lentamente. Así lo supo. Louise miró a Chuck. Chuck no dijo nada. Solo asintió una vez. El agente volvió a escribir. Necesitamos que vengas a declarar mañana, hijo. Luis asintió. El agente se volvió hacia Chuck de nuevo. ¿Seguro que no quieres presentar nada? Chuck se recostó. Ya lo he dicho. Lo que necesitaba, pero no has dicho nada. Chuck miró a Louise, luego volvió a la mesa, y el chico sonrió. Exactamente, dijo Chuck. El agente respiró hondo por la nariz. Entiendo. Afuera, los coches patrulla empezaron a alejarse. Kyle se acomodó en el asiento trasero del segundo. Dentro, el silencio regresó, pero esta vez no era denso. Era apacible. Luis miró la mesa donde empezó todo. 2 marcas tenues, apenas visibles, se asentaban en el borde. 2 golpecitos, y por una vez, al mirarla, no se sintió pequeño. Se sintió escuchado. El restaurante volvió a estar en silencio. Un silencio diferente, no el silencio temeroso de antes, sino la calma que llegaba después de decir algo cierto en voz alta y finalmente escucharlo. Louise estaba detrás del mostrador, secando una taza de patatas fritas con movimientos lentos y deliberados. La misma mesa estaba en la esquina, vacía ahora, pero no olvidada. Nadie la había tocado desde aquella noche. Mónica dijo que le parecía mal limpiarla demasiado pronto. Esa misma tarde, Louise había entrado. Con una pequeña placa de madera que había hecho en la escuela. Simple, con bordes toscos, letras talladas a mano. 2 toques significa que te veo. La colgó justo encima de la encimera, junto a la ventana de la cocina por donde se pasaban los platos. Mónica la miró un buen rato,
Asintió una vez y la dejó allí. Nadie hizo preguntas. Nadie bromeó. Incluso los camioneros que llegaban tarde a Pi lo notaron. Algunos la leyeron 2 veces. Y Louise se sentía diferente. No exactamente más fuerte, sino más erguida. Ahora se mantenía un poco más erguido detrás del mostrador. Hablaba cuando era necesario. Observaba la sala como Chuck. No esperaba que nadie lo notara hasta que una noche, una niña de no más de 10 años entró con su madre. Se sentaron delante. Cuando Louise pasó con sus bebidas, la niña golpeó la mesa 2 veces, riendo como si fuera un juego. Louise hizo una pausa. La madre se rió. Lo siento. Vio tu letrero. Ha estado practicando. Louise sonrió. Una sonrisa tranquila y sincera. Bien, dijo. Nunca se sabe quién escucha. Semanas después, Chuck Norris regresó. Al restaurante. La misma mesa, el mismo café solo. Louise se lo trajo sin decir palabra, lo dejó con cuidado y se quedó allí un segundo más de lo debido. Chuck levantó la vista. Luis asintió una vez. No ha vuelto. Chuck respondió solo con la mirada. Luis dudó. Estoy pensando en unirme al ejército como mi padre. Chuck no sonrió, pero dio un golpecito en la mesa 1, 2 veces, y luego miró a Luis a los ojos. Ya empezaste. Luis no dijo nada. No hacía falta. Se giró y regresó al mostrador. Y Chuck, allí sentado, con la vista fija en la puerta, esperando la siguiente señal. No todos los héroes llevaban una placa. Algunos simplemente sabían cuándo no mirar.